Compartir. ¿Listo? Buenas noches. Entonces comenzamos. Lo que vamos a hablar sobre el libro de la cibernética con el autor de Norbert Wiener. Listo. Los temas que vamos a ver. Uy, esto se puso raro. Los temas que vamos a ver en la agenda. Tenemos origen de la cibernética, proyecciones futuras, impacto en la seguridad digital, etapas de desarrollo y principales éticos. Ok. Listo. Ya pues eso habla sobre su trabajo. De tu trabajo, pues el libro fue hecho en 1940, fue hecho, bueno, salió en 1948, pero se publicó en 1950. El nombre de cibernético fue creado para emburgar lo que es el sistema y lo fluye mucho con el sistema del cuerpo, lo que son los nervios, el pensamiento, cómo esas ideas llegan al pensamiento, el paso a paso, puede ser la reacción de un nervio, la reacción de la señal del cerebro a la función del cuerpo. Es más prolongado como un sistema de organización del paso a paso. Sí, de eso se relaciona mucho en la parte de crear ideas, proyectos, que cómo formateó lo que fue la investigación de la mensajería, puede ser, pudo haber sido robótica, humana, como tal, pero todo eso salió sobre la investigación del mensaje. ¿Sí? Eso pues concluyó más, salió más de la Segunda Guerra Mundial, bueno, se hizo más en la Segunda Guerra Mundial. Él lo que hizo fue implementar lo que son ideas que llevan a más allá, conceptos que te decían, no sé cómo explicarlo, conceptos que te decían que es imposible, pero llegaba la generación moderna a averiguar y resolver esas dudas. Digamos que un científico hizo una investigación y hizo una teoría que le llegó a su mente, que se basaba más en la conciencia, lo que le da a su mente. Así sea que el número no diera exacto, lo hacían y la investigaban como tal en la física. Entonces, digamos que él plantea lo que es la teoría y dice, digamos, que hace la teoría de cuerdas y con esa teoría de cuerdas no lo pudo resolver. Entonces, ¿qué pasa? En los jóvenes siguientes, los que leen y los que intumen, porque pues habrá avanzado la física o la tecnología o la matemática, habrá avanzado, entonces en parte ellos podrían resolver ese enigma, ¿sí? Entonces, eso es un proceso. Hay una parte donde dice, que es muy bacana, que dice, de igual medida física es parecida. Lo que hemos de decir acerca de una máquina y otro sistema dinámico se refiere realmente no a lo que debemos esperar, dado con perfecta precisión lo que, lo que nunca ocurre. Lo las posiciones y los elementos iniciales, sino a lo que puede ocurrir cuando se da esos datos, no la exactitud alcanzable. Eso se refiere a que en la física puede haber muchos cambios. Digamos que la química, digamos que de tanto intentar, pongámosle ejemplo la programación, de tanto intentar, de, no tenemos que tener una idea de que salir perfecto a la perfección, porque pues llega el caso que tenemos errores y avances, ¿cierto? ¿Qué pasa? En los errores y avances llegará la satisfacción de que todo complemente perfecto y funcione. La idea es ver más allá del funcionamiento, ¿sí? Ver más allá de que hay tantos errores que cuando compleje la máquina o la herramienta es algo que te va a gustar. Entonces, es más de teorías. Entonces, lo que pasa es que muchos científicos comenzaron a avanzar y avanzar, ver sus teorías, investigar. En estas teorías también dice que la teoría es imposible porque no tiene respuesta, que es la del movimiento de la materia a través de ese medio. Entonces, ¿qué pasa? Comenzaron a investigarlo y de investigarlo, entonces no hallaron, dijeron que no, que esa teoría, para así teoría, que esa teoría no es imposible de responder, porque pues es imposible calcular el movimiento
de la materia, porque en una parte decía que en la juventud ya lo estamos basando lo que es en los números, en la perfección de los números matemáticos a más grande del universo. O sea, es que tenemos que tener una teoría para llegar, que ya nosotros tenemos que tener números exactos para poder llegar a ese punto. Listo. En esto también demuestra que en certeza un sistema pasó por todos los distribuyentes de posición y de movimientos compatibles con su energía y si funciona con un tiempo suficiente o largo. Sin embargo, esta última proporción no es cierta ni posible, sino en sistemas triviales. En sistemas triviales. Entonces, lo que pasa es que en todo esto se basa mucho en lo de que la estructura del sistema, ¿sí? Lo que es la estructura del sistema, la base, la teoría, la ética de cómo va avanzando digitalmente, fue por medio de que él puso sus ideas, las implementó y digamos que más científicos comenzaron a preguntar sobre esas teorías. Es como que un genio, dale, digamos que un genio, digamos que un genio tiene un problema y de tanto intentando darle esa solución, llegar a ese punto, no pudo, pero le deja la opción a otro genio, otro científico, que lo resuelva de otra forma. Entonces, puede variar mucho en el cambio. Entonces, eso influyó mucho a las personas para llegar a la investigación, allá la respuesta con los números exactos, con la física, y se genera un sistema, genera un sistema, genera un sistema de la parte para la juventud, genera un sistema, ¿cómo te digo? Sistema biológico, ¿sí? Sistema biológico, la parte del cuerpo que se basa mucho en el cuerpo. Y no tenemos en duda que genera intriga. En una parte fue que en una investigación que él hizo, o bueno, no sé si lo hizo él, fue otra persona, en esa parte llegó en un punto donde que su teoría, o sea, su mente, digamos que su mente viajó al futuro, pero él estando al pasado, y llegó a ese punto, ¿sí? Llegó a ese punto, decir, no, yo tengo esto, pero se lo critican tanto porque no concuerda con el tiempo, pero avanzando y teniendo esa misma teoría, podemos ver que él, con su instinto, porque fue más con su instinto, fue como más sus instintos generar esas teorías, ya estaba mucho más avanzado que los demás. Una cosa es que no podía llegar a los cálculos, a la definición física, a la definición de los cálculos de la física, pero es algo que genera de cómo el pensamiento puede evolucionar y más poco a poco. Entonces, el libro influye mucho en la creencia de las ciencias. ¿Por qué? Porque esto hace que las personas indagan y quieran ser, no se queden en un punto, sino se queden en un punto de que ya todo el mundo encontró todo. No, un punto donde que si yo teniendo estos datos que tengo hoy en día, puedo resolver las teorías de los antepasados que me abrieron a la cibernética, a la ciencia. Entonces, el libro me trata más de esos términos y de cómo evolucionó poco a poco la ciencia, de cómo se basó más en la Segunda Guerra Mundial, el cambio y de todos los detalles. Em, Como tal, la presentación, pues es esto, no, cómo generar la seguridad digital, todo. Entonces, en esos sistemas, pues ve que todo concluye como el TGS, que TGS es una investigación que implementa lo que es el seguimiento, digamos que las ramas para complementar un sistema, las funcionalidades de cómo complementar este pedazo de sistema para que me genere mucho más rápido, en parte de grupos de empresas, que cómo puedo unir dos grupos para que me genere más rápido, investigaciones, teorías también, teorías matemáticas, teorías de las ciencias, de las teorías de catástrofes,
que genera investigación al control y a la información detalladamente, como para poder tener todo organizado en un sistema comparativo, pues en un sistema se genera más de computación en el hardware del sistema de programación, del funcionamiento de cada pieza, funcionamiento de cada sistema que me lleve a un punto, lo que quiero que fluya y cómo quiere que funcione. Entonces de eso se trata. Entonces todo eso es embarcado junto porque si me genera investigación, me genera dudas para llegar a un mismo resultado con la teoría. ¿Listo? Entonces pues el libro para que muy, muy bueno, y relata muy bien las cosas.